chileno Jorge Hein, porque tenemos que seguir conversando sobre temas interesantes e importantes el día de hoy aquí en Panamá en directo, profesor. Es correcto, como le decía a los oyentes más temprano, Jorge Hein, a quien hemos tenido la oportunidad de conversar con él en ocasiones anteriores, es de nacionalidad chileno, eh, conocedor, muy conocedor de las relaciones entre Chile y Estados Unidos y entre Estados Unidos y Latinoamérica, pero también se ha convertido en un estudioso y en un buen intérprete, por así decirlo, del modelo de relación o de la importancia del modelo de relación de China con diversos países de Latinoamérica. Y don Jorge Eine, que además ha sido embajador también, si mal no recuerdo, acaba de lanzar un libro justamente sobre este tema. Jorge Eine, no sé si estará en Chile o si estará en Estados Unidos, porque usualmente vive en Boston, ¿no? Si mal no recuerdo. Estoy en Boston. Está en Boston, Jorge. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación, Edwin. Siempre tan gentil. Jorge, como sabes, Panamá estableció relaciones con China recientemente, por así decirlo, durante la administración pasada del gobierno Varela. Y pues en esta administración del presidente Cortizo, pues hay quienes dicen la administración Cortizo, yo uso la expresión, le sacó el pie en el acelerador a las relaciones con China. Cuando Varela las estableció, de pronto todos los panameños sentíamos que esto iba a toda velocidad, muchas cosas pasando y obras y empresas de China llegando, etcétera. Y luego hay quienes dicen, oye, pero Cortizo como que le sacó el pie del acelerador. Bien. En ese estudio de esas relaciones con China que tú no has dejado de hacer y que ahora presentas en un libro, lo primero es lo primero. ¿Qué nos podría decir Jorge Eine con la experiencia que tiene y con las investigaciones que ha hecho? ¿De dónde deriva o deviene la importancia de relaciones entre Latinoamérica y China? Edwin, gran pregunta. Yo creo que esa pregunta se contesta con una cifra que lo dice todo. El comercio entre China y América Latina el año 2000 era de 10.000 millones de dólares. El año 2021 pasó a ser 451.000 millones de dólares. O sea, un aumento de 45 veces en un lapso de 20 años. Ritmo de crecimiento 30% anual. Para Sudamérica en su conjunto, hoy día, China es el mayor socio comercial. No para América Latina, porque México es otra cosa, pero para Sudamérica lo es. Y el papel de Panamá, en ese sentido, yo lo quisiera subrayar, porque había una cierta visión respecto de que China lo único que le interesaba de América Latina eran las materias primas. Era el cobre, el petróleo, la soya, en fin. Sin embargo, China le dio también gran importancia a la relación con Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá es en buena medida la puerta de entrada a América Latina. Es el centro logístico, el centro de transporte. Panamá, para todos los efectos, no produce nada, pero lo que hace es transmite, empaqueta, hace lugar de tránsito para gran parte del comercio mundial. Por lo tanto, juega un papel clave. China es el mayor exportador y la mayor potencia manufacturera del mundo. 7 de los 10 mayores puertos en el mundo están en China. Los 4 mayores bancos del mundo en materia de activos son bancos chinos. En ese sentido, y debido al tremendo papel que China juega en el comercio mundial, Panamá tiene un lugar central en ese sentido. Y de ahí la importancia del establecimiento de relaciones diplomáticas que lideró el presidente Varela el año 2017. Hacía 10 años que ningún país de América Latina establecía relaciones con Beijing. Panamá, en ese sentido, lideró lo que ocurrió después. Después siguió República Dominicana, siguió El Salvador, siguió Nicaragua, pero Panamá jugó un rol pionero en ese sentido, que hay que rescatar. La última obra de Jorge Eine, amigo oyente, voy a mandarle la copia a Melissa para que se nos pone en la pantalla, tiene una particularidad, se llama
la titula China en el siglo del dragón, pero China lo pone con X, Y. China, y es un juego de palabras porque, a ver, el presidente de China es nada más y nada menos que Xi Jinping, que creo que se escribe igual, Xi. Exactamente. Ore, Sí. China en en el siglo del dragón, este libro ve la luz o lo anuncias justo cuando el presidente de China, Xi Jinping, logra, maniobra, usemos la palabra que quisiéramos, extender por un mandato más, un periodo más, su mandato. Y esto ha sido pues muy discutido, muy llevado y muy traído. ¿Qué connotación tiene esto? No, la connotación que tiene es que rompe un precedente establecido. China había señalado, había establecido que los presidentes solamente podían gobernar por 2 quinquenios. Esto para evitar el síndrome de la gerontocracia, que afecta tanto a los regímenes autoritarios. Y eso fue lo que ocurrió con los 2 presidentes anteriores, con Jiang Zemin y con Hu Jintao. Xi lo que hace es rompe ese precedente e inicia ahora un tercer quinquenio, que lo inició ahora con el anuncio correspondiente en el 20º Congreso del Partido. Como tú has dicho, esto es algo muy controversial. Hay gente que opina que esto es un error, que significa eternizar en el poder a un líder. Otros señalan que las tareas que tiene China son tan complejas y de tal orden de magnitud que la única manera de lograrla es continuando con la labor del presidente Xi. De manera que efectivamente es un tema que despierta opiniones muy encontradas. Pero poca duda cabe que en estos 10 años, bajo Xi, China ha tenido tremendos avances. Ahora, he visto varios documentales de la estación alemana DW, la Deutsche Welle. Deutsche Welle. Y ellos, a mí me llamó la atención uno, porque además nos toca a nosotros los panameños, el control que China, bajo el liderazgo de Xi Jinping, ha ido tomando, Jorge, en puertos muy claves en distintas partes del mundo. Eso lo veo, incluyendo Panamá. Eso debemos interpretarlo como una maniobra comercial o también tiene una connotación política. Yo creo que obviamente las cosas dependen del cristal con que se mire. Pero yo quisiera decir lo siguiente. China es, como dije anteriormente, la mayor potencia exportadora del mundo. Es la gran potencia comercial. Por lo tanto, todo lo que es comercio marítimo, el 90% del comercio del mundo va por mar. Obviamente, lo que es todo el tema puertos, y ahí, insisto, Panamá juega un papel central, es muy significativo. Entonces, yo creo que estar tratando de ver debajo del agua y decir que detrás de esto hay intenciones de otro tipo, no sé, me parece un poco alambicado. O sea, si esta es la mayor potencia exportadora, si es la mayor potencia comercial, bueno, obviamente depende de los puertos y depende del comercio marítimo. Y por lo tanto, todo lo que son los puertos son muy significativos. Y yo quisiera decir que esto se hace de manera muy profesional. El puerto del Pireo, en Grecia, que era un puerto que estaba con tremendas dificultades, hace algunos años fue entregado en concesión a una empresa china. Y desde entonces el puerto del Pireo se ha transformado en uno de los mayores y más eficientes puertos del Mediterráneo. Y ha tenido grandes ganancias y ha solidificado su posición como un puerto clave en el Mediterráneo, lo que es bueno para esa empresa y es bueno también para Grecia. Pero yo creo que es importante poner las cosas en perspectiva. Pero Jorge, no deja de llamar la atención. No deja de llamar la atención que hay una estrategia de China, porque ese desarrollo comercial puede existir con o sin las empresas chinas invirtiendo o comprando puertos. Ahora están construyendo un megapuerto en Perú, por ejemplo. Shanghái, 3.500 millones de dólares. Bueno, a ver, Edwin, yo creo que es importante entender lo siguiente. Fíjate tú lo que son las cifras. El costo en América Latina, el costo, lo que incide en la logística y el transporte en cada unidad exportada, va entre el 13 y el 18%. Este costo
es el doble de lo que es el costo de la logística y el transporte en los países de la OECD, que es de un 8%. Entonces, a lo que voy es que en nuestra región tenemos un problema, que los costos de logística y transporte son más altos de lo que deberían ser. Eso afecta a nuestra competitividad, afecta los precios de nuestros productos en el extranjero. En ese sentido, yo creo que si hay alguien que dice, vamos a construir más y mejores puertos, vamos a construir más y mejores túneles, puentes, para que ustedes tengan mejor logística y más eficientes medios de transporte, eso debería ser bienvenido. A mí me parece que negarse a ello y decir, no, acá tiene que haber algo oculto, no sé, me parece realmente, como dije anteriormente, un poco alambicado. Forzado. Bien, la obra de Jorge Heine, China del siglo del dragón, también es presentada justo cuando hay una guerra en donde Rusia invade territorio de Ucrania. Y más temprano, mi compañero de mesa aquí, Gonzalo Lázaro, y yo, junto con Flor, decíamos esta reunión entre Xi Jinping y Joe Biden, con seguridad tocaron el tema Rusia-Ucrania. Y China parece convertirse ahora en el fiel de la balanza en cuanto, oye, pongámosle un alto a esta guerra o sigamos con la guerra para ver hasta dónde nos vamos a desgastar. ¿Crees que algo de eso pudo haberse conversado? Sí, yo creo que algo de eso hay. Yo creo que China, en alguna medida, se encuentra entre la espada y la pared en el caso de la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque China tiene, por una parte, una relación muy estrecha con Rusia. El presidente Xi y el presidente Biden, el presidente Putin se han reunido, creo que, no sé, 39 veces. El presidente Xi dice que el presidente Putin es su mejor amigo, lo cual puede ser cierto o no, pero el hecho que lo diga nos dice algo. Por otra parte, los grandes mercados de China son Estados Unidos. El comercio con Estados Unidos el año pasado fue de 600.000 millones de dólares. Y por otra parte es la Unión Europea. Entonces, acá hay un tema complejo entre lo comercial, lo empresarial, y por otra parte esta relación tan estrecha con Rusia. Entonces, China tiene que buscar el camino de no antagonizar a Estados Unidos, no antagonizar a la Unión Europea, pero por otra parte mantener esa relación estrecha que tiene con Rusia. Algo que Estados Unidos le ha dicho a China que no puede hacer es proveerle de armamento a Rusia en esta guerra. Y China no lo ha hecho. Ahora, ha seguido comerciando muy activamente, comprándole mucho petróleo, mucho gas a Rusia, pero no le ha provisto armamento. De manera que hay ahí, como tú bien dices, un equilibrio muy, muy delicado. Y ahora el presidente Xi también ha dicho que sería muy peligroso y hay que evitar a toda costa es que hubiese algún tipo de ataque nuclear en el caso de la guerra en Ucrania. ¿Hay algún enfoque en el libro adicional a estos temas que rápidamente hemos repasado, Jorge? Mira, lo que yo hago en el libro es una especie de visión panorámica de lo que se ha denominado el milagro chino, cómo China ha llegado a crecer a un 10% anual por 30 años consecutivos, algo que ningún país ha hecho, a levantar a 800 millones de personas de la pobreza, algo que tampoco nunca antes se ha hecho. Y lo que yo hago es indagar, algo que yo vi de primera mano como embajador en China durante casi 4 años que estuve ahí, cómo China ha logrado esto, ¿no? No sé si tú has estado en Shanghái. Shanghái es una ciudad que yo denomino la primera ciudad del siglo XXII. Es realmente algo extraordinario, con algunas de las torres más altas del mundo, más de 100 pisos, y también conservando unos edificios del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en el punto extraordinario. Bueno, a lo que voy es que China ha logrado esto a través de varias cosas. Y algo que muchas veces se subestima en el extranjero es la capacidad de innovación que tiene China. A mi juicio, parte importante del secreto del éxito, del milagro chino, es su capacidad de innovación. Se decía que los chinos eran muy buenos para copiar, pero no para inventar, no para innovar. Eso ha cambiado. Hoy día China invierte un 2.5% del PIB en investigación y desarrollo. Estamos hablando de 500.000 millones de dólares. Solo Estados Unidos invierte más en investigación y desarrollo. Y eso le ha permitido a China. Hay un capítulo completo sobre los trenes bala, por ejemplo. Los trenes bala que son los más rápidos del mundo, a 350 kilómetros por hora. Yo los utilizaba mucho. Es realmente una experiencia extraordinaria.
Me acuerdo que había un proyecto para hacer un tren en Panamá de una empresa china de la ciudad de Panamá a Chiriquí, proyecto que en definitiva entiendo que fue abandonado, pero habría sido muy interesante. En muchos otros frentes, tecnologías de la información, computación en la nube, biotecnología, inteligencia artificial, China está realmente en la punta en este momento, y eso es lo que le permite hacer cosas tan interesantes como los trenes, como todo lo que es, por ejemplo, avance en energía solar, energía eólica, en que también está en la punta. Entonces yo creo que esos son los verdaderos motores del milagro chino. Pero Jorge, al mismo tiempo escuchamos de unos niveles de endeudamiento altísimos de muchos países de Latinoamérica, incluso de África también. Altos endeudamientos, como yo decía esta mañana, más temprano, el dueño de China, perdón, el dueño de Venezuela es China, de lo endeudado que está Venezuela con la China. No atribuimos a eso tampoco ningún carácter político e ideológico. Mira, a ver, yo diría lo siguiente. Una interpretación que ha existido respecto de la relación entre China y América Latina es que China de alguna manera habría privilegiado los regímenes más de izquierda en la región, como Venezuela, prestándole todo tipo de préstamos y todo tipo de cooperación financiera. Y también con otros países, Ecuador, bajo el presidente Correa, Argentina, con Cristina Fernández. En fin. La verdad es que lo que yo vi en los años que estuve en Beijing fue algo distinto. China no se vincula con los países de América Latina ni por otra parte por razones ideológicas. El caso de Venezuela es muy interesante. Venezuela estaba excluida de los mercados de crédito. El único país que le podía prestar plata era China, y por eso fue lo que eso ocurrió. China le prestó a Venezuela 60.000 millones de dólares. Ahora, de eso, Venezuela le ha devuelto 40.000 a través del petróleo, lo que queda entonces de una deuda de 20.000 millones. Ahora, muchos dirían que en ese caso, el problema cuando se deben 20.000 millones de dólares, el problema no lo tiene Venezuela, el problema lo tiene China. ¿Cómo va a conseguir que le paguen de vuelta? Entonces, yo creo que el tema tiene algunos matices. Tampoco le debemos atribuir, pregunto, el hecho de este movimiento del péndulo en Sudamérica, ya puntualmente algo de lo que Jorge Heine también conoce demasiado bien. El péndulo, cómo se ha movido electoralmente hacia la izquierda en Sudamérica, ¿no? Bueno, pero se ha movido el péndulo en democracia, voto a voto, como podríamos decir. No hay ninguna articulación que considera Jorge Heine en cuanto a cómo se ha movido el péndulo hacia la izquierda en Sudamérica y la presencia de China en Sudamérica. No, yo diría que no. Yo creo que lo que está pasando en América Latina, y particularmente en Sudamérica, tiene que ver sobre todo con la crisis que hay en la región. América Latina ha sido muy afectada por la pandemia. Hemos tenido un 30% de las muertes a nivel mundial por COVID, con solo un 8% de la población. Hubo una crisis económica muy grande, la mayor crisis en 120 años, según la CEPAL. Y eso ha llevado que, bueno, los gobiernos los gobiernos incumbentes, han sido sacados de su lugar y reemplazados por otros. Y hoy día tenemos una situación inédita. 5 o 6 de las mayores economías de América Latina están gobernadas por gobiernos de izquierda o centroizquierda. Ahora, algunos de esos países obviamente van a estrechar relaciones con China, pero por razones pragmáticas, no por razones ideológicas. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Lula, que siempre fue un gran campeón de las relaciones con China, vamos a ver un potencial, todo lo que es el BRICS, que es un grupo muy interesante con algunas de las mayores economías del sur global. El presidente Boric de Chile, mi país, se va a reunir en estos días con el presidente Xi en el marco del G20 en Bangkok. Así que yo creo que las relaciones con China van a continuar fortaleciéndose con estos nuevos gobiernos, pero no por razones ideológicas, sino que por razones pragmáticas. Es lo que les conviene a todos. ¿Cómo podemos acceder los panameños al libro de Jorge Heine con un tema tan apasionante y tan actual como es el modelo de relaciones de China con Latinoamérica y con el mundo, obviamente, siendo el país más poblado del mundo y constituyéndose en un jugador de primer cuadro en la economía del mundo, y por lo cual, más temprano también Gonzalo y yo decíamos la importancia que los panameños
entendamos de esto también. Sí, es importante entender cómo está funcionando nuestro país, pero es importante entender cómo el entorno nos beneficia o nos afecta, según sea el caso. ¿Cómo podemos acceder a la obra de Jorge? El libro está en Amazon y está disponible en versión Kindle en todo el mundo y también en Panamá. Así que yo recomendaría encarecidamente que lo consulten. Alguien ha dicho, Edwin, que la mayor pregunta del siglo XXI es ¿qué quiere China? Y lo que yo trato de hacer en mi libro es responder esa pregunta. La pregunta y la respuesta es fundamental. Exacto. La pregunta y la respuesta. Yo soy muy crítico, Jorge, acá, con esa misma pregunta y con esa misma respuesta, pero no con China. Como sabes, Panamá tiene un modelo de relación muy particular y muy especial y muy histórico con los Estados Unidos. Y yo siempre, sobre todo cuando yo daba clases, siempre le decía a mis alumnos, digo, mira, Estados Unidos desde mediados del siglo XIX siempre tuvo claro qué quería con respecto a Panamá. Lo tuvo muy claro desde siempre y lo sigue teniendo claro. Creo que los panameños no tenemos claro qué queremos del modelo de relación con los Estados Unidos. Ellos lo tienen muy claro. Nosotros no estoy seguro que lo tengamos. Bueno, lo mismo ocurre entonces con China. ¿Qué quiere China en estos momentos? ¿Cuál es el papel que quiere jugar? ¿Y qué papel van a querer jugar todos aquellos países que tienen relación con China? Claridad, objetivos. Eso. Y me parece fundamental que nuestros países tengan claro qué es lo que quieren con China. Hay enormes posibilidades, pero nuestros países no siempre lo han tenido claro. Y eso es muy importante que avancemos en esa materia. Sí, pareciera, Jorge, al finalizar que sí, el componente político ideológico como que en ocasiones le impide a algunos hacer el análisis real, ¿no? Se necesita un análisis frío. Acá hay que ser muy frío, porque las posibilidades son grandes, pero si nosotros no ponemos las realidades de nuestros intereses sobre la mesa, no nos va a ir bien. Entonces, China sabe muy bien lo que quiere. Nosotros también tenemos que saber. Entonces, a través de Amazon podemos acceder al libro Así es. China en el siglo del dragón. Lo que todos deben saber sobre China, publicado por LOM en Chile. A través de Amazon. Amazon, exactamente. Si alguna empresa local quiere hacer la gestión para traer el libro físicamente, tanto mejor. Mejor aún, ¿no? Exacto. Y en la versión Kindle también. Exacto. Listo. Jorge, muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Muchas gracias, Edward. Un placer estar contigo. Bien. Buena suerte. 9:04